¿Listos? Hoy vamos a estar estudiando la doctrina acerca de los ángeles, ¿verdad? Recuerden que no tengo la llave del cuarto de los niños. ¿El cuarto? Sí, por favor. Sí, son una. Nada, hoy va a estar cortito. Espero, hermano, espero que esté corto, ¿verdad? Y no. Dice Mateo 18:10. ¿Listos? Amén. Dice la palabra de Dios: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. El tema de esta noche vamos a estar viendo la doctrina acerca de los ángeles. Vamos a estar orando para poner en manos de nuestro Dios esta enseñanza y que podamos aprender acerca de los ángeles y que no nos la cuenten, ¿verdad? Sino con la Biblia poder saber, ¿verdad? Esto y mucho más. Padre, gracias en esta noche, Dios, por tu palabra. Bendícela grandemente. Dame sabiduría y te pido, Señor, de tu paz, de tu paciencia y de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a comprender tu voluntad. Fortalécenos, Dios, y sobre todo ayúdanos a discernir en tu palabra. Bendice, Señor, esta enseñanza. Tuya sea la honra y tuya sea la gloria. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te agradezco todo esto. Amén, amén y amén. Bien. No, dice aquí, no hemos de pensar que el hombre sea la forma superior de vida entre los seres creados. Tal vez a veces se nos puede venir a la mente el decir, pues nosotros como somos la iglesia de Cristo, nosotros somos los más importantes para Dios o los mejores seres. Pero la realidad es que vamos a darnos cuenta que no es así. Es muy posible que entre Dios y el hombre existan criaturas de inteligencia y poder superiores a los del hombre. La enseñanza expresa de las Escrituras hace que esta posibilidad se convierta en realidad. No debemos excluir de nuestro pensamiento la posibilidad de una vida más amplia. Ahora, la existencia de los ángeles, veíamos en Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El mismo Señor Jesucristo nos enseña la existencia de los ángeles. ¿De dónde lo sacamos? Jesucristo habló de los ángeles. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, dice la palabra de Dios, dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, y más adelante dice, ni el Hijo, sino ¿quién, hermanos? El Padre. Así es. Entonces, los ángeles, el Señor Jesucristo habla de los ángeles. Vamos a ver otro pasaje, Mateo capítulo 13, versículo 41.
Mateo 13:41 dice la palabra de Dios. Mateo 13:41 dice la Biblia: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Y qué más dice? Así es. Entonces, estos pasajes nos muestran y demuestran la existencia de los ángeles, que no es algo que uno se inventó por ahí. Jesucristo habla de estos ángeles, ¿verdad? Y enseña que estos seres pues existen. Pues posiblemente los vayamos a ver ahora que estemos en el cielo, ¿verdad? Y un día, cuando estemos delante de Dios allá en el cielo, podamos verlos físicamente, ya nadie nos lo va a contar. ¿Alguien falta de hojas, hermanos? ¿Todos con hojas? Entonces, allá en el cielo, pues posiblemente vamos a ya ver a los ángeles. Enseñanza también del apóstol Pablo encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. 2 Tesalonicenses 1, 7 dice la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No solamente Cristo habló de los ángeles, también los apóstoles hablaron de los ángeles. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Vamos ahí a Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice la escritura, Colosenses 2, 18. Dice: nadie os prive de vuestro cuerpo, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. También los apóstoles hablaron de los ángeles, tanto Jesús como los apóstoles. Entonces, es una verdad bíblica, los ángeles existen. Pero, ¿qué naturaleza tendrán? ¿Qué características tienen los ángeles? La Biblia dice, si quiere ahí mismo, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. Dios creó a los ángeles, tanto lo invisible como lo visible. Yo sé que no podemos ver a los ángeles, pero Dios los creó. Y habla de que en los seres espirituales existen dominios, existen principados, existen tronos. Entonces hay un mundo espiritual que tal vez a nuestros ojos no lo podemos ver, pero existe lo espiritual. Entonces fueron creados por Dios, para Dios. ¿Qué características tienen estos ángeles? La Biblia dice en Hebreos, fíjense cuántos versículos, ¿verdad?, vienen ahí. No hemos tocado todos, pero encontramos en Hebreos capítulo 1, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, estamos viendo varios pasajes de la Biblia que hablan sobre estos seres. Dice la Biblia: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son seres espirituales. Los ángeles son seres espirituales. Aunque son espíritus, vamos a ver que también se han aparecido de forma visible a las personas. Estos seres tienen un propósito así como nosotros: servir a Dios. Usted sirve a Dios, pero los ángeles también están sirviendo a Dios. Yo sé que ellos pues no se cansan como nosotros.
Ellos no tienen las debilidades que nosotros presentamos. Ellos son posiblemente más poderosos, pero ellos también están al servicio del Creador. Miren, vamos a ver. La Biblia nos habla de algunos ángeles que se vieron en Jueces, capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura, la palabra de Dios en Jueces, capítulo 2, versículo 1, dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os acerqué de Egipto, yo os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. En un momento, también los ángeles fueron vistos por las personas. Imagínense tener el privilegio de ver un ángel. Encontramos, ¿verdad?, más adelante, que si ve a Gedeón, también se le aparecieron ángeles y hablaron con él. Con Gedeón también hablaron ahí en el libro en Jueces, del 6, del 11 al 22. Si gustan, vemos Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo 1:20, también, ¿a quién cree que se le apareció ahí? Vamos a ver, Mateo 1:20, se le aparece a María, el ángel le dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de dónde es? Del Espíritu Santo. Entonces, es del Espíritu Santo, decía aquel ángel, pero María vio al ángel. Entonces, oiga, hermano, puede que algún día podamos ver físicamente un ángel. Bueno, pues yo la verdad no creo, pero pues yo tal vez no lo creo, es muy difícil que se presente alguna situación, pero imagínense poder ver un ángel. Parece, ¿verdad?, también que entre los ángeles, como muestra ahí, no hay algún tipo de sexo, no dice bueno, más que nada demuestra que los ángeles van más orientados a la masculinidad, pero realmente no dice hay ángeles mujeres o ángeles hombres. Ahora, algunos ven en la tele, ¿verdad?, al angelillo, ¿verdad?, volando y acá bonito. Tampoco la Biblia nos dice que tengan esa forma. Ahorita vamos a ver qué posibles formas pueden tener los ángeles. También nos dice que los ángeles tienen gran poder y fuerza. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11? La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 11. También nos habla ahí de que son poderosos. Dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante de ¿quién? Del Señor. Entonces, los ángeles son más poderosos que nosotros. Así de sencillo. Son seres muy poderosos. Nosotros no dimensionamos la fuerza de ellos, pero más ellos, al conocer y estar más conectados con Dios, porque ellos delante de Dios están, miles y millones de ellos, pues el Dios les da de su poder para poder realizar estas labores, porque vamos a encontrar que estos seres también tienen ciertas labores como luchar, pelear contra huestes espirituales que también son de maldad. Entonces, también son poderosos. Su poder es delegado y es delegado por Dios. Dios le da el poder a los ángeles. No son tampoco todos poderosos, así que diga, es que el ángel es todo poderoso. No, pero sí son seres muy, muy, muy poderosos. Ya se me había olvidado poner el cronómetro, hermano, espérenme. Ya no sé en qué minuto voy. Espero no ir espero no llevar 30 minutos ya, ¿verdad? Voy a tomar que ya llevo 10 minutos enseñando, ¿sí? Vamos a ver. Dice, existen varios rangos y órdenes de ángeles. La Biblia nos habla en Judas, capítulo 9, en Judas,
Judas está antes de, versículo 9, Judas nada más tiene un capítulo. En el versículo 9 dice la palabra de Dios en Judas 9, dice, porque cuando el ángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿el Señor qué? El Señor te reprenda. ¡Wow! Entonces también podemos encontrar que existen rangos y el que encabeza ese rango, ¿quién será? El arcángel Miguel. El arcángel es el capitán, el jefe de todos esos ángeles. La Biblia dice, vamos más atrás a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, 16, dice la Biblia, pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué Dios dirá que en su venida se oirá una voz de arcángel? Porque la voz de arcángel representa poder. Si el ángel es poderoso, Dios es más poderoso. Si el ángel es poderoso, el arcángel es más poderoso y Dios con voz de autoridad, porque eso está diciendo con la autoridad de un arcángel, dice, y con trompeta de Dios descenderán del cielo y los muertos en ese momento resucitarán primero. Recuerden que un día en la segunda venida de Cristo, si usted y yo fallecemos, cuando venga Cristo, nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Y los que estén en la tierra van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. En las próximas doctrinas que vamos a ver, vamos a empezar a ver también escatología, vamos a empezar a ver cosas del Apocalipsis. La siguiente doctrina es la doctrina de Satanás. Pero nos estamos adentrando a las doctrinas escatológicas que nos hablan de la venida de Cristo. Y los ángeles tienen mucho que ver ahí. Los ángeles también van a librar batallas. Es más, los ángeles ahorita están librando batallas por sus almas, por evitarle a usted problemas, circunstancias que el enemigo pone y que manda ángeles a pelear. Entonces, encontramos, también vamos a ver, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice la escritura, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Claro, dice, ¿quién, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? Tal vez no lo imaginemos, pero tal vez la forma en la que podamos entender es que así como en el mundo hay gobiernos, y hay presidentes, y hay gobernadores, y cada persona está sujeto a otra persona, también en los ángeles existe ese tipo de autoridades. Hay ángeles con más autoridades que otros, hay un sistema. Nosotros tal vez no lo vemos tanto así porque la Biblia nada más nos da como lo general, potestades, dominios. Pero la realidad es que el día de mañana vamos a también poder ver todo eso. Vamos a poder ver todas esas criaturas que están delante de Dios. Entonces dice aquí, él subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces hay un mundo espiritual más allá del que nosotros podemos ver. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, la escritura dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, hay un mundo espiritual más allá. Entonces, ahí está el arcángel y luego están los ángeles y sus potestades. Ahora, ¿como cuántos ángeles habrá? ¿Habrá un número exacto? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. ¿Qué nos dirá acerca de la cantidad Dice, y oró Eliseo y dijo, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. ¡Wow! Él no podía, este hombre, el siervo de Eliseo no podía ver todo lo que había detrás. Recuerden que él tenía miedo al ver el poderoso ejército de los sirios. Pero Eliseo le dice, Dios, ábrele los ojos. Y él abre los ojos y ve las multitudes. Entonces estamos hablando que son miles y miles de seres. ¿Qué más? Vamos a ver la Biblia en Job 25:3. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios en Job 25:3. Dice la Biblia. Wow, dice, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Entonces estamos hablando que son miles y millones de ángeles. ¿Sí? Estamos hablando que son miles y millones de ángeles que están bajo la disposición de Dios. Fíjense, y haciendo una meditación, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue arrestado, recuerden que Jesucristo dijo, cuando él Pedro sacó la espada y le mochó la oreja a Malco, y le dice Jesucristo a Pedro, le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto era una legión? Ahí búsquenle en el Google. ¿Cuánto era una legión? Creo, no sé si eran 5,000 soldados, no sé. Pero ¿cuántos soldados, cuántos ángeles tiene Dios a su disposición? Más poderosos que nosotros, más fieles que nosotros, más inteligentes que nosotros. Y todavía Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Sinceramente, ¿se ha puesto a pensar por qué Dios se fija en mí cuando Él tiene a seres mejores? ¿Sí o no? Así de grande es nuestro Dios y de misericordioso, porque Él teniendo a estos seres bajo su disposición, todavía a veces puede decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo con mis ángeles y que estos hagan de su vida un papalote y ya no me voy a hacer cargo de ellos. Pero no, Dios no es así. Dios nos ama tanto que Él todavía sigue velando por nosotros. Así es nuestro Dios de grande. Entonces, es algo para reflexionar, ¿eh? Es algo para reflexionar. Esos ángeles podrían hacer la obra mejor que nosotros. Son mejores predicadores que nosotros. Son más fiables que nosotros. Nosotros somos corruptos. Pero también, lamentablemente, la Biblia nos habla de la caída de los ángeles. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¡Wow! Hay ángeles caídos. Judas capítulo 6, más adelantito Judas capítulo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio de ¿dónde, mis amados? El gran día. Qué tremendo, ¿verdad? Hay ángeles caídos. El pecado corrompe hasta los mismos ángeles. Qué triste es saber, ¿verdad?, que estos ángeles estuvieron delante de nuestro Dios y pudieron ver a nuestro Dios y estar con nuestro Dios, pero un día, ¿verdad?, ellos se rebelaron. Y muchos de ellos, algunos están en la intemperie, ¿verdad?, de este mundo. Hay demonios, bueno, los ángeles caídos son los demonios, están a la intemperie. Pero también hay otros tipos de ángeles que están en el abismo. Y esos ángeles un día van a salir, y lo vamos a ver más adelante, van a salir a este mundo cuando sea la gran tribulación y van a atormentar a los hombres. Después de que la iglesia sea arrebatada, vienen 7 años de gran tribulación sobre la tierra. Y en esos 7 años de tribulación, estos demonios que están en el infierno van a salir y van a atormentar a las personas. Entonces también hay ángeles que se corrompen. Se corrompieron por el pecado. El pecado puede corromper hasta seres más poderosos que nosotros. Fíjense si lo que el pecado hace a los ángeles, ¿qué nos podría hacer a nosotros también? A ese grado. ¿Cuál es el tiempo de la caída? Algunos dicen, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Hay una teoría que dice que cuando la tierra fue formada, un día Satanás se rebelan sus ángeles, y Dios los manda a la tierra, y eso provocó la extinción de los animales que hoy pueden ver los fósiles. Fueron destruidos por la caída de Satanás a la tierra. Eso es se le llama teoría de la antorcha, ¿verdad? Por eso dicen, ¿por qué existen criaturas que tienen miles, o los dinosaurios, por ejemplo? Porque creen que el mundo ya existía y cuando Satanás se rebeló, fueron lanzados a la tierra y se destruyó. Entonces se cree que en ese momento fue la caída de Satanás. Esa es una teoría. La otra teoría es que, como dice la Biblia en el Salmo, que para Dios un día es como 1000 años, ¿verdad? Y son periodos de tiempo, porque para Dios el tiempo no transcurre como nosotros. Sí, para nosotros un día son 24 horas, pero para Dios son tiempos. Entonces también dice que en la creación cada día es un periodo de tiempo. Hay otra, ¿verdad? Son esas dos teorías fuertes. ¿Cuál es la realidad? Pues el día que estemos en el cielo vamos a poder visualizar realmente lo que pasó. ¿Sí? Vamos a ver realmente qué pasó ahí. Pero la cuestión es que estos seres se rebelaron contra Dios y están en la tierra. Unos están aquí en el templo. Esos demonios ocasionan que la gente se duerma en los cultos. Esos demonios ocasionan que los hermanos pongan su mente en otro lado. Esos demonios ocasionan que la gente
Dios habla, el Espíritu Santo habla, pero sí han visto a veces que a veces hay un angelito y hay un diablito, ¿verdad? El angelito te dice, Dios te dice, acepta a Cristo, pasa al frente. Pero el diablo te dice, no aceptes a Cristo. Eso es mentira. Un angelito, el Espíritu Santo y los demonios. Porque Satanás, la Biblia dice que Satanás está delante de Dios acusándonos de día y de noche. Entonces, si Satanás está delante de Dios, delante de la presencia de Dios, ¿cómo es que Satanás no tienta? Es que Satanás manda a sus ángeles, a sus demonios. Y bueno, ahí hay hermanos que no necesitan un demonio, ya solitos son demonios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso pasa. ¿Cuál fue la causa? Judas dice que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. Algunos sugieren lujuria y lo relacionan a Génesis capítulo 6, del 1 al 6, dice la Biblia. Génesis 6, del 1 al 6, dice la palabra de Dios, Génesis 6, del 1 al 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Hay algo interesante, dicen algunos teólogos, que estos ángeles tuvieron relaciones con los hombres y de ahí nacieron gigantes. Puede ser que un día usted pueda escuchar esa teoría, ¿verdad? Y por eso Dios mandó el diluvio y se murieron esas civilizaciones. Porque se han encontrado, si usted busca en internet, se han encontrado fósiles de hombres gigantes. Pero la Biblia dice, Jesucristo dijo, que los ángeles no se dan en casamiento, o sea, ellos no se reproducen como nosotros. Nosotros, nuestra postura es, si recuerdan, cuando muere Adán, queda Caín. ¿Y cómo se llamaba el otro hermano que... No, se murió Abel. Y queda Set. Entonces, los hijos de Dios eran los hijos de Set. Y los hijos del hombre eran los hijos de Cam. Y como los hijos de los hijos de Caín, los hijos de Caín, los hijos de los hombres son los descendientes de Caín, y los hijos de Dios son los descendientes de Set. Pero como los hijos, si se dan cuenta, el primer homicida fue Caín, y los primeros malos, la descendencia mala fue la de Caín. Esta descendencia se corrompió a tal grado que al unirse estos dos pueblos nacieron los gigantes. Entonces Dios, ¿qué hace Dios ahí? Pues manda el diluvio. Hay otra, si usted lee el libro de Job, capítulo 1, dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, y ahí aparece Satanás. Por eso es que existe la otra teoría de que los ángeles
tuvieron relaciones con los hijos de los hombres y nacieron gigantes. Pero tenga mucho cuidado, porque Jesucristo dijo que los ángeles no se dan en casamiento. Por eso lo real es que los hijos de Set se unieron con los hijos de Caín. Y de ahí nacieron esos famosos gigantes, porque la descendencia de Caín se corrompió. ¿Cuántas veces les he predicado de que las descendencias se corrompen? ¿Cuántas veces? Si usted toma una mala decisión, sus hijos van a cometer los mismos pecados que usted cometió. Si usted decide no aceptar a Cristo, sus hijos también van a no aceptar a Cristo. ¿Y a dónde se van a ir sus hijos? Al infierno. Pero si usted es fiel, Dios va a bendecir su descendencia. A veces pensamos nada más en nosotros, pero la realidad es que va más allá de todas estas cosas. Entonces un día pueden huir a esas, y lo pueden ver hasta en internet, porque a veces puede salir un video en internet, pero lo real es esto. La descendencia de Set con la descendencia de Caín. Se corrompieron esas descendencias, por eso solamente Dios, a ver, ¿cuántas personas quedaron después del diluvio? ¿Cuántas, hermana? Esta hermana sí se ve que es maestra, ¿verdad? 8. Así directo, 8 personas. ¿Sí? Muy bien, vamos bien. ¿Sí? Ezequiel capítulo 28, lo vamos a ver un poquito también más adelante, ¿verdad? Ezequiel capítulo 28 dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, 28:14, dice, tú querubín, Ezequiel 28:14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espantos serán, y para siempre dejarás de ¿qué, mis amados? De ser. Cuando Satanás se revela, él también se llevó a varios ángeles. Satanás era un querubín, se llamaba Lucero de la mañana. Era el segundo después de Dios, se sentaba con Dios, era el guardián. Pero ¿qué hizo el pecado? Lo quebrantó. ¿Quién fue el primer pecador? Lucero, Satanás. El pecado quebranta a Satanás. Y ha quebrantado a los ángeles. ¿Qué puede hacer el pecado de nosotros también? Wow, entonces, la obra de los ángeles caídos. ¿Qué hacen los ángeles caídos? Los ángeles caídos se oponen a Dios. La Biblia dice en Daniel capítulo 10, del 10 al 14, dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y pone en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme, y quedé con los reyes de Persia. He aquí para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Los ángeles caídos se oponen a Dios, están en contra de Dios. Ellos son el principal enemigo espiritual que está delante de Dios. Tenga, hermano. Que están delante de Dios. Entonces, sí, vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a ver otro versículo, Lucas, capítulo 13, versículo 16. Dice la Biblia. Lucas. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo? También los ángeles afligen a las personas. Mateo capítulo 17, versículo 15 y 16. Mateo 17, versículo 15 y 16. Mateo 17, versículo 15 y 16. Dice la Biblia: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos en agua. Y he traído a tus discípulos, pero no le han querido, ¿qué, mis amados? Sanar. Mis amados, los demonios afligen a las personas. Hay personas que han sido poseídas por los demonios. ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio? A ver, mi hermana Silvia, ¿un cristiano podría ser poseído por un demonio? La hermana dice que sí. A ver, mi Toño, usted dice que no. A ver, Yasmín, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? ¿Sí o no? ¿Usted, hermana Abby? No. Bueno, es correcto. Una persona, un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Una persona sí. Un inconverso sí. ¿Por qué no, hermana Griselda? ¿Por qué un cristiano no puede ser poseído por un demonio, hermano Javier? Así es, porque ya tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, si ustedes tienen al Espíritu Santo en su corazón, los demonios huyen, los brujos huyen, porque ustedes tienen a Dios en su vida. Entonces, así es, estos demonios se le meten a personas y los hacen locos. Al endemoniado, ¿qué hacía el endemoniado? ¿Se acuerdan? Andaba desnudo y asustaba a la gente. También dicen que ejecutan planes de Satanás. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, dice la Biblia: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y ¿quién? Y sus ángeles. También están ellos, los demonios están a merced de Satanás. Ellos ejecutan las tareas de Satanás. ¿Qué más hacen? Impiden la vida espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la Biblia. Efesios 6, 12, dice la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo, yo sé que se lo saben, la Biblia lo dice, ahí tal cual en Efesios 6:12 dice la escritura, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra sus principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Así es, ellos impiden la vida espiritual de las personas.
La Biblia nos enseña ahí en Samuel, que viene ahí, que Samuel va y consulta a una divina también. Entonces, estos seres impiden la vida espiritual. Ellos le van a poner ahí ciertas trabas a usted. Ahora, por ejemplo, si se le acerca a usted un chamán y el chamán le dice a usted, oye, pues yo puedo bajar a tu abuelita, a tu mamá para que hables con él. ¿Creen que puedan hacer eso? ¿Qué piensas, Enrique? ¿Puede o no puede? No puede. Entonces, si en ese momento esa persona, ese chamán, empieza a hablar como su abuelita o su tatarabuelita, ¿qué será, Enrique? ¿Dónde? Un demonio. Cuando usted va a la adivinación, hay demonios. Hay demonios. Ahora, en Samuel encontramos una historia, ¿verdad? Y aquí hay también cierta controversia, porque algunos dicen que sí era y otros dicen que no era. Yo creo en lo particular, Dios prohíbe ciertas cosas. Por ejemplo, Dios prohíbe matar. Pero sí se han dado cuenta que en la Biblia Dios también mandó al pueblo de Dios matar. Entonces aquí encontramos que Samuel va y consulta a la divina y ve el espíritu de Samuel. Saúl, ¿verdad? Saúl va y consulta a la divina y ve el espíritu de Samuel, ¿verdad? Pero hay algo en particular. Miren lo que dice ahí la Biblia. En 1 Samuel capítulo 28 dice, hay algo increíble aquí, por lo que yo en particular creo que sí era Samuel. Oye, pero es que Dios está prohibiendo la adivinanza y Dios prohíbe buscar a los espíritus. Recuerden que el pecado es desobedecer a Dios. ¿Sí? Aquí dice, viendo la mujer a Samuel. Recuerden que la Biblia, el nombre de una persona representa autoridad. Entonces, en lo personal yo he creído que sí era Samuel. ¿Por qué? Porque no está diciendo el fantasma de Samuel o el espíritu de Samuel. Está diciendo Samuel. Y se cumplió. Ahora, Dios sí tiene el poder para sacar a alguien del infierno y del cielo. Él sí tiene el poder. Pero otro ser, no. Y Dios no va a permitir algo que esté fuera de su voluntad. Su palabra ya está expuesta. Todo lo que necesitamos saber de Dios ya está aquí. Por eso ya no podemos consultar a los muertos ni buscar a un espíritu, porque ellos no tienen ese poder para hacer lo único que lo puede hacer a Dios. Entonces estos seres, estas personas que intentan sacar a alguien del otro mundo y traerlo a la tierra, realmente lo que están trayendo son espíritus malos. Porque ya Dios ya dio todo lo que necesitábamos saber aquí. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ese es un tema muy controversial también. Estamos viendo temas controversiales, ¿verdad? En cuestión de los ángeles. Pero para que usted tenga un punto de vista, ¿verdad? En base a lo que dice ahí. El juicio de los ángeles caídos. Ellos ya no tienen esperanza de redención. Ellos su destino va a ser el lago de fuego que les espera también a ellos. Dice que ellos, bueno, ya leímos estos versículos, pero para ellos está reservado el juicio. Esos versículos ya lo hemos leído ahí. Ahora, ¿cuáles son el ministerio de los ángeles? Su ministerio celestial. Ellos están al servicio de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Fíjense cómo viene mucho de los ángeles, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones. Millones. Entonces Dios tiene, dice el 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, que es digno de tomar
el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ellos hacen labores sacerdotales allá. O sea, están alabando a Dios día y noche. Porque el sacerdote alaba a Dios, presenta ofrenda delante de Dios. Su ministerio terrestre, ¿sí? Ellos pueden hacer, también tienen ministerios, dice el Salmo capítulo 120, perdón, Salmo 103, versículo 20, dice la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 20, dice la Biblia: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz ¿de qué? De su precepto. Dice el 104, Él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces estos ángeles pueden mover el clima. Dice Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 15. Primera Crónicas 21, 15, dice la palabra de Dios. Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 15. Primera Crónicas 21, 15 dice: quien vio Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos ¿de qué? Dice el 27, entonces Jehová habló al ángel y este volvió a su espada a la vaina. Los ángeles también pueden causar destrucción. ¿Sí me están entendiendo? Los ángeles, Dios, cuando Dios va a traer un juicio sobre una ciudad, Dios manda a sus ángeles. Terremotos, pestes, enfermedades. Dios los manda a estos seres también a ejecutar esas tareas. Israel, fíjense, tiene una guardianía angelical especial. La Biblia dice en Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Ven cómo todo viene aquí en la Biblia? Y no alcanzamos a ver todos, pero pues viene gran parte. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dios ha puesto ángeles para que cuiden al pueblo de Israel. Qué ironía que en la guerra de los 7 días y en las guerras que ha habido contra Israel, Israel ha prevalecido. ¿Saben por qué prevalece? Porque Dios manda a sus ángeles. Dios manda a sus ángeles. Ahorita que hay guerra, ¿cómo Israel es tan poderoso? Porque sus ángeles y Dios está con el pueblo de Israel. ¡Wow! En relación con la iglesia, son espíritus administradores de los santos. Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia: ¿ya se perdieron o ya? ¿Si vamos bien? Como quiera tienen sus hojitas para que tengan más tiempo de estudiar. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para favor de los que serán herederos de la salvación? Pastor, ¿cómo es que los ángeles nos ministran? Los ángeles nos cuidan, nos protegen, nos guardan de muchos peligros. Dios manda a sus ángeles a protegernos. Lo vemos en Adán, en Gedeón, en los pastores, en Pablo. Estos vienen ejemplos. Los ángeles los cuidan a ustedes. Dice la Biblia: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si tú estás en las manos de Dios, aunque tú escuches que México está lleno de violencia, está lleno de guerra, está lleno de gente mala, Dios va a mandar a sus ángeles.
Ha habido misioneros que han ido a lugares peligrosos y que la gente no se les ha acercado, y después cuando se convierten estas tribus, les preguntan, ¿y por qué no te acercaste? Es que nosotros veíamos que ustedes venían con mucha gente de blanco. Porque Dios hace eso. Dios manda a sus ángeles a cuidarnos, a protegernos. El diablo quiere destruir esta iglesia. El diablo quiere destruir su familia. Pero Dios manda a sus ángeles para fortalecerlos, para ayudarlos, para cuidarlos. Estos ángeles guían al creyente. A Pablo lo guiaron, dice Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26 dice la palabra de Dios. Hechos 8, 26 dice la escritura, dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. También dice la Biblia que animan al creyente. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, del 5 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, del 5 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, del 5 al 8, dice la palabra de Dios. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Estos ángeles animan y fortalecen al pueblo de Dios. Defienden, eso lo vimos ya en Daniel 6:22, y libran a los siervos de Dios. Así es. Usted no tenga miedo. Si Dios está con usted, Dios está mandando de su Espíritu Santo, y no solamente de su Espíritu Santo, también está mandando sus ángeles. Fíjense, usted está bien protegido por Dios. Usted tiene miedo, usted tiene temor, pero usted no se da cuenta que Dios está fortaleciéndolo y Dios está con usted. Su presencia vive en su corazón, pero también sus ángeles lo están guardando a usted. Fíjense, dice la Biblia, 1 Timoteo 5:21, ya terminamos. 1 Timoteo 5:21, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:21. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con... ¿Qué? Los ángeles están observando a la iglesia. Usted puede decir, solo Dios me ve. Solamente Dios me ve desde el cielo. No, también los ángeles lo están observando. Los ángeles, usted, aunque usted diga, es que nadie me ve, estoy solo. Haga de cuenta que es como un estadio, todo el mundo lo está viendo así. Cuando usted está haciendo cosas buenas, no solamente Dios lo ve, también los ángeles. Cuando usted está haciendo cosas malas, cuando usted está pensando cosas malas, no solamente Dios lo ve, también lo están viendo miles y millones de ángeles. Están siendo testigos de lo que usted está haciendo. Están siendo testigos de lo que usted está librando constantemente. Ahí están los ángeles de Dios. Entonces, cada vez que vaya usted a pensar en hacer un pecadillo por ahí, piense, lo están viendo. Es como una película, la película de miles y millones de ángeles. La Biblia dice, Judas, capítulo 9, Judas, capítulo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés,
No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. ¿Por qué Dios mandó a Miguel a cuidar el cuerpo de Moisés? Hubo una batalla por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué una batalla por el cuerpo de Moisés? Si ya estaba muerto Moisés. Tal vez ya se andaba echando a perder. Usted sabe lo que pasa cuando se echa a perder, ¿verdad? ¿Para qué era valioso el cuerpo de Moisés para Satanás? A ver, Toño. Para la idolatría. Ajá. Imagínense que el pueblo de Dios viera el cuerpo de Moisés, o que de pronto el cuerpo de Moisés se levantara como zombie. El pueblo de Israel, como a Moisés lo tenían como un tremendo y fue un gran hombre de Dios, lo iban a idolatrar. Dios evitó eso. Muy bien, mi hermano. Y por último, la Biblia dice en 2 Tesalonicenses 1:7, 2 Tesalonicenses 1:7, dice la Escritura de la siguiente manera, 2 Tesalonicenses 1:7, yes. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles un día van a venir con Cristo. Van a regresar con Cristo. Ellos van a acompañar a Cristo en su segunda venida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vendrán, se oirá la trompeta y entonces todos los ángeles de Dios se dejarán venir con toda su fuerza. Y en ese momento usted tal vez esté cocinando, esté en una fiesta, esté en la iglesia, ojalá que estemos en la iglesia en ese momento y nos agarre bien, ¿sí? En ese momento, Dios mandará a sus ángeles y los ángeles tomarán a los cristianos y los arrebatará y se los llevará al Señor. Eso también lo encontramos. Fíjense, lo leo. Dice la Biblia en Mateo 13:39 dice la palabra de Dios: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará, dice, fíjense lo que dice San Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerá como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. A unos ángeles van a arrebatar a unos para llevárselos al Señor, pero también el día del juicio, esos ángeles también te van a lanzar al infierno. ¿Usted es salvo ya? Entonces, esos ángeles van a venir por usted y lo van a arrebatar y se lo van a llevar al cielo. ¿Sí me da a entender? La doctrina de los ángeles. Esto va a ser la antesala. Ya en 2 semanas vamos a ver la doctrina de Satanás. Y ahora sí se viene lo bueno, la escatología. Creo que ya deben estar un poquito más. Bueno, estamos viendo escatología los domingos en la escuela dominical también. Y lo vemos un poquito. Pero estos de escatología lo vamos a ver más profundamente. La venida de Cristo, las trompetas, el arrebatamiento, la revelación, el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo, todas estas cosas que vienen para adelante, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a ayudar a afirmar nuestra fe en el Señor
y a confiar en Dios, y que todo lo que hacemos en la tierra, Dios lo ve para el día de mañana. Si tú fuiste fiel en lo poco aquí, vas a ser fiel en lo mucho allá. Si tú fuiste infiel en lo poco aquí, Dios no te va a poder dar algo mejor allá en el cielo, porque fuiste infiel con lo poquito que Él te dio. Si ustedes tuvieran que darle un ascenso a alguien, ¿a quién se lo darían? ¿Al que siempre está? ¿Al que llega puntual, bañadito, el que es trabajador? ¿O al que es impuntual y luego a veces falta? Y luego, ¿a quién le darían más? Imagínense Dios, que es más el favorito. ¡Wow, hermano! Se le dio a Javier que el favorito, ¿cómo vieron? Bueno, eso pasa en el mundo, pero Dios es Dios. Vamos a estar orando. ¿Amén? ¿Alguna pregunta que tengan? Yo me quedé pensando en la pregunta que decía que creíamos que ahora sí. Ajá. Sí, hizo cosas, pero me estaba acordando de la celebración de ese poco Sí. que alguien me explicó decía que muchos por una experiencia cristiana Sí. estaban apenas viendo. Entonces, vemos a las personas. Amén. Entonces, si es un cristiano, solamente Dios sabe. Amén. Está en una iglesia, pero todavía no tiene Cristo. Únicamente Cristo en el corazón. Amén. Sí, hay gente en las iglesias que no son salvas, porque creen que son salvas. Pero la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, un verdadero creyente cree en la palabra de Dios. Porque hay gente que dice, es que yo siento que no soy salvo. Pero la salvación no es por sentirse, es por creer. Y si crees en la palabra de Dios, tú te sujetas a la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que creen, pero no se sujetan a la palabra de Dios. Viven, como usted dice, viven dobles vidas. Están en la iglesia, pero en el mundo son otros. Entonces a veces es bueno analizar, ¿seré realmente salvo? Porque puede que no crea en lo que dice Dios. Puede que aquí haya gente sentada que no crea en esto. Ay, es pura locura, ¿verdad? Pero hay gente que aquí que sí lo cree y dice, es que Dios existe y los ángeles. ¿Quiénes son los que son salvos? Acuérdense que dice la Biblia que muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué va a decir Jesús? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque yo nunca los conocí. Entonces hay gente así en las iglesias, que creen que son salvos, pero no son salvos, porque un verdadero salvo cree, y sobre todo, un verdadero salvo se sujeta a la palabra de Dios. Y se sujeta, realmente se sujeta. Entonces, un cristiano, sí, un verdadero cristiano no va a ser poseído. Puede ser afectado por Satanás, influenciado en su mente. Eso yo también les voy a predicar sobre las batallas espirituales que hay. Próximamente también lo estoy preparando. La batalla de la mente, la batalla del corazón, cómo Satanás influye en la mente, cómo Satanás influye en el corazón. Pero que nos posea, sí, no. Pero sí puede influir mucho en nuestras vidas. Hasta en decisiones puede influir. Puede tentarnos, puede ponernos tentación. Y ya nosotros tomar la última decisión de caer en la tentación o resistir al diablo. Dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí, hermana? ¿Alguna duda, hermanos, ustedes? Una persona que quiere Así es. Amén. Amén. Por Satanás. Sí, porque lo que usted no llene de Dios, Satanás lo llena de otra cosa. Muy bien, hermana.
¿Alguno más, hermano? ¿Alguna duda? ¿Todos bien? Bueno, ahorita les va el examen. Vamos a orar. Padre Santo, gracias en esta tarde por tu palabra, gracias por este tiempo precioso. Síguenos dando sabiduría, Dios, para seguir aprendiendo más de ti. Ayúdanos, Dios, a ser siervos fieles tuyos y comprender tu voluntad. Gracias, Dios, por este tiempo precioso. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco todo esto. Amén, amén y amén.